Esta es la tercera y última parte del segundo y último vídeo de Mark Passio titulado Fake Ass Christians Part 2. Aquí tenemos una sección que pienso que algunos encontraréis interesante. El aceite santo de la unción y la autoposesión, o ser dueño o propietario de uno mismo. Jesús es ampliamente conocido como un sanador y realizador de milagros. Se dice que realizó milagros curando condiciones oculares y cutáneas incurables, e incluso sanó a personas que se encontraban al borde de la muerte. Las evidencias están saliendo a la luz, mostrando que es bastante probable que el principal agente de curación utilizado por Jesús para la realización de estos milagros de sanación fuese el aceite de cannabis. En casi todas las representaciones de la compañera de Jesús, María Magdalena, la muestran sosteniendo un pequeño recipiente de aceite, similar al que podrás ver en el aceite de cannabis o extractos de aceite de cannabis. Esta es una planta milagrosa, damas y caballeros. Es probablemente la planta más medicinal en la faz de la tierra, puesta ahí por el Creador del universo. Aquí tenemos una imagen de María Magdalena, mostrando claramente cómo está usando un tipo de sustancia muy viscosa de color ámbar o dorada en algún tipo de crisol o recipiente. El aceite sanador usado por Jesús se conoce como Canna Basem. El nombre del aceite de unción sanador, al que incluso se hace referencia en las escrituras bíblicas, era Canna Basem, aceite de la unción santa. Proviene del sustantivo griego, transcrito como kané, deletreado K-A-N-E-H, que significa caña, y el adjetivo griego, transcrito como bosem, que significa aromático, que bien describiría lo que es el cannabis. Este aceite también se conocía como cannabis, deletreado K-A-N-N-A-B-U-S, en lugar de cannabis, ¿vale? Casi idéntico en cuanto a la pronunciación fonética, solo que escrito ligeramente distinto. El cannabis fue continuamente mal traducido en hebreo como calamus, que es una caña inútil. Tiene todo el sentido que el cannabis fuera la sustancia que Jesús usó para sanar, considerando lo que nosotros ahora sabemos a día de hoy con respecto a la plétora de enfermedades y condiciones que esta milagrosa planta es capaz de tratar y de curar. Deja que te diga algo, el cannabis es la planta milagrosa. Es la cura para el cáncer, damas y caballeros. Si a estas alturas no sabes eso, estás muy retrasado en el juego. La gente ha de ver la historia de Rick Simpson en YouTube, deletreado Rick, R-I-C-K, Simpson, S-I-M-P-S-O-N. Este hombre es un santo de nuestros tiempos, que ha curado a tantas miles de personas de cáncer que son casi innumerables. ¿Y cuál fue su recompensa? ¿Cuál fue su recompensa por las autoridades gobernantes por hacer estas buenas acciones? Porque te van a elogiar, ¿verdad? Torturaron a este tipo, lo acosaron a tal punto que tuvo que salir de los Estados Unidos hasta Croacia para poder continuar sanando a la gente de cáncer. La absoluta bazofia que intentan hacer un criminal de un hombre que está curando a niños de cáncer. Como dije antes, hablando de gente que merece ser crucificada. Aquí tenemos unas antiguas representaciones de Jesús. Están representando a Jesús curando a los enfermos con la planta de cannabis cercana en la escena. Claramente es cannabis. Y sabes, los falsos cristianos dirán, no, esta es la planta del demonio. El gobierno necesita que continúen prohibiéndola y suprimiendo esto. Incluso a día de hoy se sigue haciendo. Algunos creen que está legalizada, no lo está. La gente aún está siendo encarcelada por cannabis. Es una desgracia. La bazofia que enviaría a alguien a la cárcel por hacer uso de una planta medicinal. Absoluta bazofia moral. Cuando comienzas a prevenir que los niños puedan ser curados, entonces comienzas a tocarme la moral. Ahí es cuando entro en una furia asesina, cuando pienso en esta mierda.
El cannabis es utilizado actualmente para tratar 700 condiciones médicas, sin los tóxicos efectos secundarios de los productos farmacéuticos. Imagínate si los doctores hoy en día pudieran libremente dispensar esta medicina sanadora sin las repercusiones de ser encarcelado mediante la falsa doctrina de la ley del hombre. Cuando ves el cannabis siendo usado para tratar todo tipo de cáncer, o ver cómo ayuda a un crío que sufre de convulsiones a ser capaz de tener una vida normal, de nuevo, tras solo una dosis de aceite de cannabis, entenderás el milagro que realmente es. Yo conozco a alguien que curó un cáncer de endometrio, que es un cáncer del revestimiento del útero, con aceite de cannabis. Los doctores la dieron una sentencia de muerte, la dijeron: ve y pon tus asuntos en orden porque te quedan menos de 6 meses. Y su marido dijo: y una mierda, yo voy a curar a mi mujer. Condujo por medio del país en búsqueda del aceite de cannabis, hasta el noroeste Pacífico, y se lo llevó de vuelta a Kansas. Y ella fue curada en 45 días. 45 días y sin rastros de cáncer en el cuerpo. Y cuando su doctor descubrió lo que ella había hecho y cómo lo hizo, la dijo: ya no puedo continuar viéndote como paciente. Ni siquiera observaría su condición para asegurarse que todo seguía bien y que no estuviera regresando el cáncer, porque ella estaba utilizando una sustancia ilegal. Y no el absoluto veneno que es la quimioterapia. No suelo entrar demasiado en este tema porque esto me enciende, me arranca. Un verdadero cristiano siempre defenderá el derecho de la autoposesión, o ser dueño de uno mismo, y el derecho a que uno haga lo que quiera con su propia consciencia, mientras no cause daño a nadie. Los verdaderos cristianos también apoyarían y defenderían el derecho de gente enferma a hacer uso de una planta creada por Dios, para aliviar y terminar con el sufrimiento. Ningún verdadero cristiano negaría esos derechos. La idea de yo estoy a salvo y eso es todo lo que importa, otra creencia del falso cristianismo. Muchos falsos cristianos mantienen la creencia que mientras que su vida vaya bien y aceptan a Jesús, están salvados y espiritualmente completos, y eso es todo lo que importa. Lástima por el resto de los pecadores. Eso no es para nada de lo que va el cristianismo o cualquier forma de espiritualidad para el caso. La verdadera espiritualidad abarca la preocupación y la mejora personal, pero también reconoce la ley de uno, que estamos todos conectados, que todos estamos sufriendo si cualquiera está sufriendo. Esa es la ley de uno. Si uno sufre, todos sufren. Así que tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a que sean conscientes, transmitiendo el conocimiento que hemos aprendido, para que todos puedan trabajar hacia la mejora espiritual y sanar. Y aquí está esta noción encapsulada en este dibujo animado bastante gracioso. Estos dos tipos están intentando rescatar esta barca que se está hundiendo, achicando agua con cubos, y tenemos a estos otros dos tipos que se encuentran en el lado empinado de la barca, que se está hundiendo, y están diciendo: me alegro de que el agujero no esté de nuestro lado. ¿A quién se opuso y expuso Jesús? Las tres dinámicas mundanas contra las que Jesús, de hecho, luchó durante su vida, tal como es descrito en el Nuevo Testamento, fueron lo que yo llamo la impía Trinidad, que son la religión, el dinero y el gobierno. Desafió a las establecidas órdenes religiosas de su tiempo, los fariseos y los saduceos. Tuvo un gran problema con la usura de los intercambiadores de dinero del templo, que eran la establecida orden financiera de su tiempo. Y por supuesto fue condenado y crucificado por el gobierno romano a instancias de los poderes religiosos y monetarios. Este ejemplo, del que los falsos cristianos nunca hablan, también sirve para ilustrar dónde finalmente reside el verdadero poder del sistema. ¿Quién finalmente solicitó al gobierno que crucificaran a Jesús? Las órdenes religiosas. Y ellas estaban trabajando en colusión con el sistema monetario. Pero finalmente, ¿quién persuadió a Pilato
y a los romanos a realizar la crucifixión, si crees en la física crucifixión histórica. Fue realizada por las órdenes religiosas, los oscuros ocultistas y la clase sacerdotal. Jesús fue al templo y sacó un látigo y fustigó a los intercambiadores de dinero y dijo: «Largaos de aquí, usureros». ¿Sabes? Las iglesias ni hablarán de usura hoy en día, para nada, ni la mencionarán. Y ahí tienes a quienes finalmente realizaron el cometido de la crucifixión. Pero un momento, ¿lo hicieron? ¿Fueron acaso las autoridades gubernamentales las que lo hicieron? Ya llegaremos a eso. Esta es la impía Trinidad. La religión es el padre de la Trinidad. Es el control del pensamiento, perpetúa la ignorancia, está basado en creencias. Ese es el verdadero gran papi. Ahí le tienes, la religión, controlado por una clase sacerdotal del oscuro ocultismo. Es la esencia de todo control mental y la base para el viejo orden mundial, de control total y de esclavitud. El dinero es la madre de la impía Trinidad. Es el control emocional. Hace que nuestras emociones estén enfocadas en querer esto, en desearlo, en el deseo de más y más de ello. Perpetúa la apatía. La mayoría de la gente, mientras tenga dinero, no se preocupa por nada más. Es el nuevo Dios al que los seres humanos ahora dedican completamente su preocupación, su atención y su energía. Es la suprema religión. El dinero es una religión más amplia y extensa que el gobierno y la autoridad. Más gente cree en el dinero como religión más de lo que creen en la autoridad. Es la base para el nuevo orden mundial. Es el inicio. Es aquello que da a luz al nuevo orden mundial, por lo que la gente hará por el dinero. El gobierno es el crío, el niño. Es la suma manifestación que proviene del padre y de la madre. Es el control del cuerpo físico, la esclavitud física. Perpetúa la cobardía. Está basada en la errónea creencia de la autoridad y es el violento matón o sicario para el padre y la madre, que son los oscuros ocultistas y los banqueros mafiosos. El gobierno es el nuevo orden mundial. Aquí vemos a quien de hecho hizo el cometido de la crucifixión de Cristo. La policía asesinó a Cristo. Ahora, cuando yo digo esto a los así llamados cristianos, me miran como si tengo una hidra de 8 cabezas emergiendo de mi cuello. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Que la policía mató a Jesús? Absolutamente. Por supuesto, la policía asesinó a Jesús. La fuerza policial del Imperio Romano fueron finalmente los responsables por la muerte de Jesucristo. Y de nuevo, tanto si crees en esto como un hecho histórico, como si crees que es una historia alegórica, da igual, no importa. Los centuriones eran la fuerza policial romana. Ellos fueron de hecho los responsables por la muerte de Jesús. Fueron los que de hecho llevaron a cabo la crucifixión, cuando Poncio Pilato les dio la orden. Los centuriones, los soldados romanos y la policía de su día mataron a Jesús, siguiendo las órdenes de los saduceos y los fariseos en colusión con los intercambiadores de dinero y el gobierno romano. La subordinación al Estado es una falsa doctrina, aún creída por los falsos cristianos del día de hoy. Incluso a pesar de la batalla durante toda la vida de Cristo en contra de los agentes del cumplimiento de la ley del Estado, que finalmente lo asesinaron, claramente descrito en sus propias escrituras, y no pueden verlo, no son capaces de ver cómo la policía mató a Cristo. Aquí vemos una escena de la pasión de Cristo cuando los centuriones han estado torturando mediante latigazos a Jesús, que pone: «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, Señor Jesús. Deja de romper la ley y esto no te sucederá».
¿No les oyes decirlo? Yo sí. La policía de hoy bloqueando el trabajo de Cristo por medio de la violencia. Esto está tomando lugar activamente mientras hablamos. Esta es otra cosa que me enciende violentamente y me pone en zona de alerta roja. Este es el tipo de cosas que no puedo tolerar. No aguanto pensar en ello. Intento no someterme a leer más y más sobre ello, porque en algún momento explotaré y liberaré mi agresión contra esta gente cuando este sistema de control se venga abajo. Y pagarán por lo que han hecho en el mundo físico mediante la acción. El karma no les va a pillar, la gente del mundo real les va a pillar. El gobierno ha prohibido alimentar a las personas sin hogar, y los cristianos por todas partes permanecen en silencio y no hacen nada al respecto. Estar sin hogar es ahora ilegal en algunos lugares. Ni siquiera se oye esto en las iglesias. Estos falsos predicadores. No se oye de ello en las sinagogas, en las mezquitas o en los templos budistas. En ningún lugar de la religión hablarán de que esto está sucediendo. Gente de una autoproclamada religión moral, entre comillas, no está haciendo absolutamente nada, mientras el trabajo de Cristo está siendo asesinado por inmorales seguidores de órdenes, basura. Es una desgracia. Y los cristianos que lo respetan son una absoluta vergüenza. No hay mayor basura que aquellos policías que están impidiendo a aquellos que están alimentando a gente sin hogar. Absoluta basura. La pedofilia institucional y sus protectores. Deja que te diga algo. Estos tipos no me encabronan tanto como me hacen enfadar estos tipos. No me enfurecen tanto como la policía que está impidiendo que se alimente a personas sin hogar o impidiendo a las personas que estén curando a niños enfermos. Estos tipos son animales psicópatas. Es como enfadarse con un tigre por haberse comido a un bebé en una aldea. Son animales. Han de ser derribados al igual que una bestia rabiosa. Punto. Los otros, sin embargo, están intentando aparentar ser de alguna forma moral y pretender que están haciendo algo bueno, mientras están impidiendo los buenos trabajos. Si miras el documental titulado Cannabis Destiny, el destino del cannabis, terminarás enfermo para cuando acabes de verlo. Un niño de 8 años muere porque la policía impide que continúe adquiriendo la medicación del cannabis. Deja que te diga algo. Gracias a Dios que no tengo hijos, porque protegería los derechos de mis hijos si los tuviera hasta la muerte. Te digo que si alguien intentase evitar que un hijo pudiera sanar, terminaría lleno de agujeros, llenito de agujeros. Por eso puede que sea mejor que no los tenga, porque así de protector sería de mis hijos. La plaga de sacerdotes pedófilos es una crisis extrema por todo el mundo. La gran así llamada comunidad cristiana no cree que este problema sistemático sea una epidemia y no investigará ni perseguirá a estos criminales. Ellos se someten al juicio del Vaticano corrupto e infestado de pedófilos y a las fuerzas de policía que tienen un historial de proteger la pedofilia e incluso de participar en ella. Mira, la policía que estaba involucrada en las grutas satánicas de los rituales en los que yo participé estaba protegiendo a los satanistas. Estaban trabajando y protegiendo a los satanistas. Suelo contar una historia de un ritual el día de Walpurgis en 1997, donde acudí a un ritual en Whitehall, Maryland, justo al sur de la frontera entre Pensilvania y Maryland. Y era en una gran mansión, ¿vale? Como mucho más allá de una casa de clase alta, muy alta, pero tampoco sin llegar a ser lo que llamarías una mansión estilo Rothschild. Una casa muy grande, con mucho espacio abierto y mucha tierra a su alrededor. Se celebró un ritual satánico en el sótano de esta casa, donde luego se sirvió comida y refrescos a los satánicos que estaban reunidos, hablando y planeando. Y a las afueras de la casa durante todo el tiempo había un policía del estado de Maryland protegiendo el hogar durante el ritual satánico. Y adentro, un satanista estaba viéndole vigilar la casa a través de una ventana de vidrio,
mientras estaba comiendo y hablando conmigo, riéndose de este policía, hilarantemente, histéricamente, como un maníaco, diciendo: son nuestros perros, son nuestros animales, son nuestro ganado, y nos protegen, hacen nuestra voluntad y nos protegen. Ni siquiera entienden cómo les utilizamos. Los utilizamos como la basura que son, y luego los tiramos. Y ellos continuarán protegiéndonos mientras nosotros les tiremos unos trozos de papel carentes de valor. Y estaba riéndose histéricamente del policía, que era uno de sus secuaces, seguidores de órdenes. Sabía cuánto absoluto control tenía sobre la mente de este ser y se estaba burlando de él a nivel de espíritu. Y eso es lo que hacen, y son recompensados con más lealtad por parte de sus perros fieles. Ellos están ahí para servir y proteger a la clase gobernante, la clase de sacerdotes pedófilos. Para eso está la policía. La Iglesia Católica continúa también protegiendo y habilitando a la clase de sacerdotes pedófilos, pagando el silencio de las familias y luego trasladando a los curas ofensores a otra parroquia para que puedan continuar repitiendo las ofensas de nuevo. Las instituciones de la Iglesia y el Estado, en colusión con los sindicatos del crimen organizado de todo el mundo, son los habilitadores, los contribuidores y los protectores de los viciosos pedófilos criminales de todo el mundo. Cada centavo depositado en su plato de recogida contribuye a financiar esta impía corrupción. La Iglesia traslada a estos parásitos de parroquia en parroquia para cubrir sus crímenes y luego pagan a las familias de las víctimas a cambio de su silencio. Las familias que aceptan estas recompensas están tan podridas como aquellos que cometen estos horrendos crímenes, posiblemente incluso más aún, porque permiten que suceda a sus propios hijos, cuando ellos son sus administradores y sus protectores. Mira, estas organizaciones trabajan con el crimen organizado de todo el mundo, con los sindicatos de la mafia y las bandas, para traficar estos niños, y hasta que la gente no crezca un par, para físicamente detenerlos, van a continuar haciendo lo que hacen, porque ellos son animales que hacen lo que hacen. Utilizad vuestra imaginación, a lo que me refiero con esto, damas y caballeros, y sé todo lo creativo que quieras. Lo que realmente significa dar la otra mejilla. El adagio del Nuevo Testamento de dar la otra mejilla significa que hay que continuamente intentar traer la verdad a las personas que te importan una y otra vez, incluso aunque seas rechazado, ridiculizado, llamado loco, etc. Significa soportar este tipo de rechazo de tu mensaje de la verdad, de manera que puedas plantar la semilla que puede que finalmente germine en otros, a tal punto que ellos despierten y se den cuenta de lo que les estás enseñando. Eso es lo que significa poner la otra mejilla o dar la otra mejilla. Los falsos cristianos enseñan que debemos participar en el perdón incondicional, sin el prerequisito moral del arrepentimiento, es decir, que uno está realmente arrepentido de lo que ha hecho. Eso no es verdadero perdón. Eso es lo que la falsa versión cristiana de poner la otra mejilla te conseguirá. Te ayudará a conseguir igualar las cicatrices de la cara. El auténtico perdón no significa continuar excusando la comisión deliberada de malas acciones un infinito número de veces. Eso es ingenuidad en el mejor de los casos y cooperación con el mal en el peor. El verdadero perdón es diferente a dejar pasar o a aceptar que el cometido violento ya ha ocurrido y no puede deshacerse. El verdadero perdón siempre es un camino de doble sentido, que involucra remordimiento por la parte del malhechor y la voluntad de contar la verdad respecto al mal que ha cometido, y por supuesto descontinuar de hacer el mal comportamiento anterior. Y ahí es donde el verdadero perdón y la reconciliación siempre ha de comenzar, con un acto de arrepentimiento. El pacifismo, un
anticristo si alguna vez lo hubo. El pacifismo es, sin lugar a dudas, la ideología más deplorable y de autodesprecio en la faz de la Tierra. Yo diría que el pacifismo es más deplorable y de mayor autodesprecio aún que el satanismo. Si tú me dieras a elegir con qué tipo de gente salir, pacifistas o satanistas, yo tomaría a los satanistas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes por qué? Porque al menos no van a dejarse pisar una y otra vez. Mientras un pacifista lo hará, porque se odian a sí mismos. Son criaturas autodespreciables y quieren el sufrimiento que un psicópata infligirá sobre ellos. Así de deplorable es el pacifista. Jesús absolutamente no era un pacifista. Meted eso en la cabeza, falsos cristianos de por ahí. Un pacifista es una persona que nunca actuará con fuerza para defenderse a sí mismo o a nadie bajo ninguna circunstancia. Esta ideología allana el camino para la sumisión y la esclavitud de toda la humanidad a la voluntad de los psicópatas, quienes violarían su soberanía y sus derechos. Los pacifistas no entienden la diferencia entre la violencia, que es coercitiva y es un mal comportamiento en el que nadie jamás debería involucrarse, y la fuerza de la defensa personal, que es un derecho, que desafortunadamente a menudo es necesario para preservar la vida y los derechos contra aquellos quienes los dañarían y los violarían. El pacifismo no es nada más que un eufemismo para la mentalidad de víctima, y no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. El pacifista nos convertirá a todos en víctimas. Los pacifistas son conquistados y devorados. Eso es lo que les ocurre a los pacifistas. ¿Ves? Un pacifista realmente no tiene una verdadera preocupación por sí mismo, porque si la tuviera, tomaría acción contra alguien que está oprimiéndolo y que están quitando sus derechos, porque se aman a sí mismos y aman a los demás lo suficiente para decir: no vas a quitarme mis derechos, ni los de ningún otro, y si he de involucrarme en el dominio físico, lo haré. Ningún verdadero cristiano afirmaría jamás ser un pacifista. Los pacifistas dejarían que todas las formas de maldad en este mundo estuvieran fuera de control. El adagio del Nuevo Testamento de amad a tus enemigos estaba destinado a ser tomado en un entendimiento de nivel espiritual, no uno literal. ¿Ves? Si un absoluto enemigo viene a por mis derechos y mis libertades, yo puedo decir: ¿sabes qué? Te quiero a nivel espiritual, pero no puedes quedarte aquí. Y luego echarlos, si se niega a dejar de violar los derechos. Yo quiero a estos tipos a nivel de dominio espiritual, porque sé que son almas rotas. Pero eso no significa que voy a permitir que el mal continúe sin ser desafiado. No hay nada de cristiano en eso. No hay nada de santo en eso. No hay nada de bueno en eso. En el peor de los casos, este era otro ejemplo de provisiones enemigas, escritas en las Escrituras por los mismos enemigos de los verdaderos cristianos. Amad a vuestros enemigos está destinado a representar la simpatía por lo destruido que alguien ha de estar a nivel de alma para hacer el tipo de actos malvados que están haciendo. Nunca significó que simplemente les permitieses que continúen haciendo el mal sin oposición y con impunidad. Jesús tampoco abogó por el pacifismo en el sentido mental y espiritual. No enseñó a las personas conscientes a permitir que los demás sean complacientes en su ignorancia, porque él conocía bien la interconexión de todas las personas y sabía del tipo del mal que engendraría la ignorancia en cualquiera. Esta es la idea de que alguien dirá: todos tienen derecho a su ignorancia. No, no la tienen. Tienen derecho a ciertos tipos de ignorancia. Yo puedo ser ignorante de cómo hacer un recipiente de arcilla. Yo tengo el perfecto derecho a permanecer ignorante de no saber cómo trabajar la arcilla. Pero no tengo el derecho a ser ignorante de lo que realmente significa la libertad, de lo que son realmente mis derechos, lo que son realmente tus derechos. Ese derecho no existe en la naturaleza, damas y caballeros.
Él sabía que aquel tipo de ignorancia en nosotros criaría la absoluta destrucción y el caos para todos en el mundo. Esto fue lo que dijo con respecto al pacifismo mental y espiritual. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:34. Esto significa que si quieres aceptar mentiras, tendrás que ir por tu cuenta. Incluso si son los miembros de tu propia familia, llegado el momento, cuando realmente llegue el momento de tener que hacer algo, para tomar acción en el mundo real contra la violación de tus derechos y las acciones que están conduciendo a la esclavitud. Jesús abogó por la rebelión en contra de una falsa autoridad e incluso un posible conflicto armado en apoyo a la verdad. Existe tal cosa como la rebelión justa, una forma de autodefensa llevada a cabo en protección de la soberanía individual contra los falsos reclamos de autoridad y regencia. Los primeros cristianos, de hecho, eran militantes contra el gobierno romano y mantenían un estado de preparación similar al de una milicia. Jesús pidió a sus primeros seguidores que se mantuviesen preparados en todo momento, con una bolsa, es decir, un suministro de monedas o dinero utilizado en aquel momento, también una pequeña bolsa o alforja, o en otras palabras, un bolso de equipaje, que puede ser llevado en cualquier momento, conteniendo comida, dinero, herramientas, utensilios y demás suministros. Y les dijo que se mantuvieran preparados con una espada. Y esto no es una alegoría. Estaba haciendo referencia a una espada romana, el arma estándar militar del momento. El Nuevo Testamento incluso enfatizó lo importante que Jesús sentía que era el poseer una espada militar, tal como dijo a sus discípulos, que si no tenían el dinero suficiente para una espada, que literalmente vendieran sus ropas para tener el suficiente dinero para poder comprar una. Y yo te diré la misma cosa de un rifle de batalla, damas y caballeros. Si no sabes cómo usar un rifle de batalla, estás pidiendo ser absolutamente exterminado. Y por esto quieren quitarle las armas a la gente, ¿sabes? ¿Y sabes qué? Nunca jamás lo lograrán en los Estados Unidos de América. Nunca. No sin derramar tanta sangre que la tierra se volviese roja. Fíjate cuando te digo que los americanos nunca darán por vencidas sus armas sin una guerra. Esta no fue una declaración alegórica, como muchos falsos cristianos constantemente intentan reclamar. Coge tus rifles de batalla y nunca los sueltes. La gente ha de saber cómo utilizar armas de estilo militar. Si te consideras un activista de la libertad, un verdadero cristiano, deberías de saber usar armas de estilo militar, para defenderte a ti mismo y a tus seres queridos contra el mal en el mundo. Cambiar lo que debiéramos y aceptar lo que debemos. Esto es verdadero discernimiento espiritual. El acto de aceptar a Cristo en el falso cristianismo, de alguna manera, mágicamente absuelve a alguien de todo su pecado sin tener que cambiar su mente, su corazón o su comportamiento, o incluso aprender el conocimiento de lo que significa ser como Cristo, que es de lo que trata la verdadera aceptación de Cristo. Toda la responsabilidad es exteriorizada y colocada sobre la figura de Jesús, que, entre comillas, murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser absueltos de nuestra responsabilidad para la condición continuamente degradada en el mundo a nuestro alrededor. Este falso dogma cristiano es la suma evasión de la responsabilidad e impide el verdadero trabajo de cambio positivo en todo nivel. Gandhi dijo acerca de estos tipos de falsos cristianos: «Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo».
Esto es lo que yo llamo ministerio de ninguna responsabilidad. ¿Sabes? Solo tenemos que creer en algo. No necesitamos realmente hacer buenas obras en el mundo. La redacción original de la oración de serenidad por Reinhold Niebuhr resume extremadamente bien el entendimiento entre la aceptación y el cambio. Afirma: Dios, dame gracia para aceptar con serenidad las cosas que no pueden ser cambiadas, el coraje para cambiar las cosas que deberían ser cambiadas y la sabiduría para distinguir la una de la otra. Es una composición preciosa para una oración. Esta oración nos muestra el tipo de discernimiento que requerimos. Mientras que la esclavitud sea la condición humana actual, esta condición puede y debe ser cambiada, no aceptada. Las leyes de la naturaleza, sin embargo, no pueden ser cambiadas. La humanidad todavía no ha querido que cambie la condición humana porque continuamos ignorando las leyes de la naturaleza, que gobiernan las consecuencias de la condición humana. Aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que no podemos ni debemos de aceptar. Los verdaderos cristianos poseen el discernimiento respecto a qué debería de ser cambiado y aquello que no puede ser cambiado. Reconocen las inmutables leyes del universo y trabajan al unísono con aquellas leyes para cambiar la condición humana actual usando el poder de la voluntad. Yo haré es la frase más poderosa que podemos decir para crear verdadero cambio manifestado en el mundo. Decirlo, pero luego salir y hacerlo. Entender los factores causales y las leyes universales nos ayuda a cambiar nuestra realidad manifestada desde el nivel causal, el único lugar desde donde es posible cambiar el efecto. Esta es la diferencia entre el plano de la causalidad y el plano de los efectos. El plano de la causalidad es el porqué que subyace y precede toda realidad manifestada. Todo el poder para afectar cambio reside aquí, y por lo tanto es a donde ha de dirigirse nuestra consciencia, al entendimiento de los factores causales subyacentes. En el plano de los efectos no puedes cambiar nada. Ahí es donde han sucedido las realidades manifestadas, que ya se han concretado, forjado y ya se han formado en el dominio físico. Han sucedido debido a sus causas. Ningún poder para afectar el cambio reside en el plano de los efectos. Desafortunadamente, aquí es donde parece ser está atrapada la consciencia humana. Hemos de entender la causalidad. La verdadera educación es la solución. Estoy preparándome para concluir ahora con algunos de los últimos conceptos sobre cómo realmente podemos salir de este lío. Ayudar a aliviar la ignorancia es la mejor forma de ayudar a aliviar el sufrimiento en este mundo, porque el mayor factor causante de todo sufrimiento está firmemente arraigado en la ignorancia. Un verdadero cristiano usa su conocimiento espiritual e iluminación para influenciar la mejoría de otros. Existen infinitos tipos de trabajos y esfuerzos, infinitas caridades y demás, que solo tratan los síntomas del sufrimiento en el plano de los efectos y por lo tanto son ineficaces a largo plazo, porque no abordan los problemas del conocimiento espiritual y de la consciencia en el plano de la causalidad. La interminable corriente del sufrimiento autoinfligido continuará hasta que la causa subyacente sea aliviada, que siempre se logrará al transformar la ignorancia en conocimiento mediante la verdadera educación. Y por esto es por lo que la educación consciente por medio de los padres es tan importante si uno se considera un verdadero cristiano. Manly P. Hall dijo: «No es la ira del Todopoderoso, sino la estupidez del hombre la que está causando la mayor parte del problema». Jesús se convirtió en un maestro en su ministerio
porque reconoció que esa era la manera más eficaz de aliviar el sufrimiento humano autoimpuesto. Y es la misma razón por la que yo me convertí en un maestro espiritual. Cuando yo entendí el satanismo a nivel fundamental, entendí que estas personas tenían el control del mundo. Y me pregunté a mí mismo, ¿cuál es la mejor manera de ayudar? Y la mejor manera de ayudar es mediante la verdadera educación de las masas de la gente. Sin que esa educación se convierta en sentido común y en moralidad entre las masas de la gente, nunca saldremos de esta esclavitud. Esto es lo que se quería decir en la historia alegórica del banquete de bodas en Cana, cuando Jesús transformó el agua en vino. Realizó una transformación alquímica en consciencia. Si los así llamados cristianos, y el así llamado movimiento de la verdad para el caso, centrasen sus esfuerzos, base y recursos en una campaña mundial para enseñar la verdad de la ley universal, cósmica, natural, moral a todos, piensa en cuánta gente podría ser alcanzada con un mensaje de automejoría, consciencia y libertad, para que todos sepan la verdad de la ley natural. Verdaderamente nos hará libre a todos. Esa es la dinámica que ha de enseñarse y aprenderse. Hemos de exponer el trabajo de las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículo 11 pone: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». O traducido del inglés, no tomad parte en las inútiles obras del mal y de la oscuridad, en cambio exponedlas. Esta vez en la historia, el no hacer nada con respecto a la destrucción en curso de la libertad humana es complicidad con el mal. Guardar silencio es complicidad con el mal. ¿Cuántos así llamados cristianos están hablando abiertamente de tales dinámicas en nuestro mundo? Apenas un puñado. Están totalmente en silencio y son cómplices. Uno no puede adentrarse en muchas iglesias a lo largo del mundo y escuchar sobre la agenda globalista para un oscuro nuevo orden de esclavitud. No oiréis eso en las iglesias, solo oiréis pasa el plato de colección y coloca tu dinero en el plato. Eso sí lo oiréis. Los así llamados cristianos rara vez tratan tales temas, cuanto menos intentan llegar a la raíz de los factores causales del mal, menos aún intentan exponerlo. No dicen nada y no hacen nada. Los verdaderos cristianos realizan el gran trabajo de la creación al exponer las obras de las tinieblas para que todos vean, escuchen y entiendan. Si no estás haciendo ese trabajo, no eres un verdadero cristiano. La ley natural es la ley de uno. La ley natural es la base de toda verdadera moralidad y la piedra angular del verdadero cristianismo y la verdadera espiritualidad. La moralidad está inseparablemente conectada con la libertad y el orden, y la inmoralidad está inseparablemente amarrada a la esclavitud y el caos. Es imposible escapar de esta ley universal porque al más alto nivel de nuestra realidad todo está conectado, fundamentalmente conectado. Cada ser está conectado a cada otro ser mediante la ley de uno. Cuando uno sufre, todo sufre. Los verdaderos cristianos saben que el verdadero ser es pura y eterna consciencia y que somos seres espirituales teniendo una experiencia en el mundo físico para aprender y crecer en consciencia. Saben que el verdadero ser tiene una conexión universal a el todo. Así que nuestras acciones afectan a todos y hacen eco en la eternidad. Los verdaderos cristianos reconocen la imperativa necesidad de la verdad y de la objetiva moralidad durante el tiempo de crisis en el que ahora vivimos. Los verdaderos cristianos estudian y entienden la ley natural para que puedan alinear sus acciones con el verdadero comportamiento moral. Rechazan las trampas de la religión exotérica y entienden el conocimiento esotérico oculto y cómo ha sido usado para esclavizar a la humanidad. Los verdaderos cristianos rechazan la autoridad ilegítima de un ser humano sobre otro.
sin gobernantes, sin esclavos. Ante todo, los verdaderos cristianos enseñan todas estas verdades a otros porque saben que la ignorancia de cualquiera afecta la libertad de todos. Lex rex. La ley natural es rey. Un verdadero cristiano adopta la paz y el principio de la no agresión. ¿Ves? Un verdadero cristiano es pacífico, pero no es pacifista. Lleno con el espíritu de la paz, pero listo para autodefenderse contra el mal en cualquier momento. Eso es lo que realmente es encarnar un comportamiento pacífico. Mantiene sagradas la vida y la libertad, y tiene una profunda reverencia por la integración de la verdadera consciencia en su vida al elegir la acción moralmente correcta. Por esto se dice que Jesús alegóricamente se sienta a la derecha del trono de Dios. La ley universal moral del universo es el único rey de la creación y la consciencia de Cristo es su heraldo, que introduce el entendimiento y la práctica de la ley natural y el respeto y la preservación de la libre voluntad y la soberanía individual para toda la humanidad. El plan de Dios para todos es el gran trabajo de terminar con la esclavitud. Ese es el plan de Dios. Es nuestra responsabilidad compartida en este momento ayudar a despertar a los demás al contar la verdad continuamente, sin reservas, ni pedir disculpas, incluso aunque nos sintamos agobiados por esta tarea, e incluso si hace que todos aquellos involucrados se sientan incómodos. El coraje y la persistencia son requeridos para desarrollar esta tarea. El verdadero gran trabajo es la ardua tarea de influenciar a los demás a que despierten a la verdad. Es ayudarles a que se den cuenta que en apoyar y en condonar la legitimidad de la autoridad y el gobierno, la ley del hombre, que ellos de hecho están apoyando y condonando la esclavitud y que han sido inmorales por haberlo hecho. En breve, en lo que se reduce el gran trabajo es a ayudar a que la gente abandone sus falsas religiones, las erróneas y dogmáticas creencias que retienen el progreso de la consciencia al impedir la recepción de la verdad y de la ley natural. La esclavitud de la humanidad es el problema y la única solución es vivir de acuerdo a la ley natural. Sin embargo, el sacrificio puede que sea requerido para obtener la verdadera libertad, damas y caballeros. Y eso es lo que significa la crucifixión de Jesús del Nuevo Testamento. La palabra sacrificio deriva del adjetivo latín sacre, que significa santo o sagrado, y el verbo latín facere, que significa crear o hacer. Un verdadero sacrificio hecho por las razones correctas podría decirse que es un acto verdaderamente sagrado. A veces hemos de reconocer cuándo es el momento de darlo todo, posiblemente incluso nuestras vidas, para hacer lo que es correcto y dar un paso para un nuevo crecimiento. Y gracias a Dios porque los hombres y las mujeres que fueron nuestros antepasados hicieron este último sacrificio. Este tipo de noble sacrificio es el sumo acto de coraje, y es por eso que se dice que Jesús es el león de Judea. La Sagrada Trinidad de la esotérica cristiandad reside en uno mismo. No es exteriorizada. Son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Encontramos la verdadera Trinidad mirando hacia el interior y alineando nuestros pensamientos, emociones y acciones, de manera que somos un ser que tal como pensamos, así sentimos y así actuamos, y no hay contradicción entre aquellos tres modos de consciencia. Ese es un acto de verdadero autorrespeto, y eso viene de una larga y profunda retrospección e introspección contemplándose a uno mismo. El verdadero cristianismo trata de un mejoramiento continuo,
pero nunca trata de ser perfecto, nunca de perfección. Como dije anteriormente, yo estoy lo más alejado que se puede llegar a estar de la perfección. No afirmo ser perfecto y nadie más debería tampoco. En el dominio físico somos seres humanos imperfectos a cierto nivel y no somos perfectos, no somos entidades como Dios, ¿vale? Hacer el traslado de un falso cristiano a un verdadero cristiano requiere que uno se dé de baja de todos los factores distintivos previamente delineados del falso cristianismo y avanzar en la consciencia con el conocimiento que estar iluminado respecto a lo que está tomando lugar tanto dentro de nosotros como en el mundo a nuestro alrededor no equivale a la perfección. No existe tal cosa en esta dimensión de ser. La consciencia de Cristo es una encarnación de vida de los principios de la ley natural, a los que uno debe de esforzarse por alinear su comportamiento para que nuestras elecciones individuales y colectivas no generen sufrimiento autoinfligido. Iconos religiosos como Jesús, Buda y otros a menudo son elevados como seres de perfección y haber vivido vidas perfectas. Y para lo único que sirve esto es para hacer nada más que crear estándares imposibles que aparentan ser inalcanzables a la persona promedio, y por lo tanto lo que esto consigue es disuadirles para que ni lo intenten. Eso es lo que muchas de las religiones exotéricas hacen a la gente. ¿Que se supone que yo tengo que compararme con este estándar? ¿Para qué molestarme en hacer nunca nada? Nunca lograré eso. Porque no se trata de vivir una vida perfecta. Nos tropezamos, nos caemos, y hemos de recogernos y continuar avanzando, un poquito mejor al día siguiente. El verdadero estándar por el que vivir no es ser perfecto, sino intentar ser mejor de lo que fuiste ayer y continuar avanzando hacia adelante. Eso es lo que en verdad trata el caminar, el verdadero camino espiritual. Finalmente, el corazón sagrado del cristianismo esotérico, porque de esto se trata, damas y caballeros, esto se trata de amor. Esto trata de amor por uno mismo, de manera que no permitirás que tus derechos sean irrespetados, tus sagrados derechos otorgados por Dios. Esto se trata del amor por los demás, ayudar a sacarles de su ignorancia para que dejen de generar sufrimiento autoimpuesto. Esto se trata de amor mundial en el sentido de ágape, amor que va más allá de lo romántico, más allá del amor por un hermano o hermana o un miembro familiar. Es el amor por la verdad y es el amor por los derechos de uno. Jesús dijo que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa misma es la esencia del verdadero corazón del cristianismo, la libertad. Damas y caballeros, muchas gracias por la amable atención que me habéis dedicado.